Ya. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta tercera charla del proyecto FOBI 210023 financiado por ANID, el cual se denomina Microredes Eléctricas para una Agricultura Energéticamente Sustentable. El día de hoy nos acompaña el doctor Helmo Kelis Morales Paredes, quien recibió el título de ingeniero electricista de la Universidad Nacional San Agustín, UNSA, de Arequipa en el año 2002, Perú. El doctor Helmo realizó sus estudios de posgrado, de maestría y doctorado en la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, en 2006 y 2011 respectivamente, ambos en el área de ingeniería eléctrica. En el 2009 se unió como estudiante visitante al Grupo de Electrónica de Potencia de la Universidad de Padova, en Italia, y en 2018 se unió como profesor visitante al Grupo de Sistema de Energía Avanzado de la Colorado School of Mines en Estados Unidos. Desde el año 2011, el profesor Helmo es investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Sorocaba, de la Universidad Estadual Paulista, UNESP, en Brasil, donde actualmente es profesor asociado y coordinador del Grupo de Automatización y Sistemas Integrables GASI. Actualmente su interés e investigación incluyen la evaluación de la calidad de potencia, estudios sobre propagación de armónicos y desequilibrios, electrónica de potencia y su aplicación en el condicionamiento de la calidad de potencia mediante el control local y cooperativo de dispositivos de compensación. Perdón. Además de convertidores conectados a la red para sistemas de energía renovable, microredes, redes eléctricas inteligentes, lo que también se llama en inglés Smart Grid. El doctor Morales es miembro de la Sociedad Brasileña de Electrónica de Potencia, de la Sociedad Automática de Brasil y miembro senior de la IEEE. Actualmente es investigador nivel 2 del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico de Brasil. También es investigador asociado para la creación del Centro de Investigación Aplicada en Inteligencia Artificial con enfoque en la Industria 4.0 y del proyecto de investigación interdisciplinar en redes eléctricas inteligentes, Smart Grid, ambos con financiamiento de la FAPES, que es una entidad brasileña. Bueno, el doctor Helmo hoy día nos va a presentar la charla titulada Multifuncionalidad de inversores en microredes de energía eléctrica. Muchas gracias, Helmo, por estar hoy día con nosotros y por favor, puedes comenzar. Gracias, Claudio. Primeramente, pues, agradecer, ¿no?, a esta cooperación que estamos haciendo entre las dos universidades, entre la UNESP y la Universidad de Hawkins, y poder compartir un poco de lo que estamos haciendo acá en el grupo de investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología de Sorocaba. Ya voy a dar inicio a mi presentación. Antes voy a hablar un poco rápido de dónde está la universidad para más o menos que se ubiquen. Ya, Brasil está acá, São Paulo está en esta región de aquí. En términos de población, São Paulo tiene más o menos 45 millones de habitantes. Es el primero en la economía acá en Brasil, ya primero en su población. Y en el estado de São Paulo está pues la Universidad Estadual Paulista, más conocida como UNESP. Es una universidad con una diferente de las universidades tradicionales que normalmente tienen apenas un campus. En este caso, la UNESP está distribuida a lo largo del estado de São Paulo en 24 ciudades. Tiene 34 escuelas e institutos, ¿ya? Y tiene 3 colegios técnicos. Fue fundado en 1976. La cantidad de profesores que tenemos, en su mayoría son doctores, en torno de 3.000, la parte administrativa en torno de 6.000. En los números, en lo que es graduación, el pregrado tenemos 39.000 alumnos, y en el posgrado en torno de 14.000 alumnos, lo que más o menos hace un total de 53.000 alumnos
del pregrado y posgrado. Y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Sorocaba ha sido fundado en 2003 como siendo un campus de Sorocaba, y a partir de 2014 gana la nominación de Instituto de Ciencia y Tecnología de Sorocaba. Aquí la población, la ciudad de Sorocaba más o menos tiene 700,000 habitantes, es una ciudad relativamente grande, ¿ya? Y ahí tenemos el Instituto de Ciencia y Tecnología, que tiene dos cursos del pregrado, que es Ingeniería de Control y Automatización y Ingeniería Ambiental. En la parte del posgrado tenemos el posgrado en lo que es Ingeniería Eléctrica, al cual yo estoy vinculado. Tenemos otros 3 programas en el área de Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Tecnología y Ciencias de las Materiales. Entonces, dentro del instituto tenemos un grupo de investigación denominado GACI, que también fue creado en 2004, y más o menos hoy en día tenemos 14 profesores que hacen parte del grupo. Son profesores del curso de Ingeniería de Control y Automatización y profesores de la parte del curso de Ingeniería Ambiental. Tenemos 4 postdoctorados, 20 alumnos del doctorado, 30 de la maestría y en torno de 40 alumnos del pregrado. Aquí los profesores que actúan en el grupo, en el GACI, y básicamente lo que nosotros trabajamos, las áreas que trabajamos dentro del grupo son, ¿no?, la electrónica de potencia, sea en su topología, en el control, la calidad de potencia y una otra temática que tiene que ver con la formulación de teorías de potencia. Las energías renovables, gerenciamiento de energía, generación distribuida, y hay otra parte en donde también se trabaja con lo que son sistemas embarcados, instrumentación, industria 4.0, Internet de las cosas, aprendizaje de máquina, y ahí, entre otros temas, ¿ya? Entonces son diversos profesores, todo el equipo trabaja con esas áreas, y recientemente, hace unos 5 o 6 años atrás, hemos empezado a juntar esfuerzos para poder pues trabajar en lo que se denomina las redes eléctricas inteligentes, lo que son las smart grids, las microredes y todo lo que envuelve pues no esta área, que es bastante desafiante. Aquí algunos equipos que tenemos en el laboratorio, ya más en el área de energía. Tenemos una plataforma para emular una microred con fuentes que emulan los paneles fotovoltaicos, baterías, cargas, y tenemos un sistema también real con un inversor que está conectado al laboratorio para poder hacer alguna verificación, ¿no?, práctica. Aquí la microred que les he mostrado, este es el laboratorio principal. La microred que les he mostrado está montada, está instalada en esta región aquí. Y aquí tenemos también la parte de la oficina mecánica, salas de cómputo, en fin, todo lo que se requiere para los laboratorios. Aparte de eso, tenemos algunas cooperaciones internacionales aquí con varias universidades. Una de ellas es la Universidad de Ognis, obviamente de Chile, mediante Claudio. Aquí la red de universidades aquí en el Brasil, y algunas empresas con el cual nosotros ya hemos desenvolvido algún tipo de proyecto, las fundaciones con el cual siempre estamos en permanente contacto para poder captar recursos, para poder desenvolver pues nuestros proyectos. Bueno, ahora vamos a intentar conversar un poco sobre lo que son la multifuncionalidad de los inversores en las microredes. Entonces, esto viene más o menos siendo desenvolvido bastante tiempo. Para contextualizar mejor nuestra conversación de hoy día, he dividido la presentación pues en 3 puntos básicos para poder entender, ¿ya? La motivación, ¿no? ¿Por qué estamos trabajando con lo que es la multifuncionalidad de los inversores? El principio de operación y su estructura básicamente nace de lo que son los filtros activos, pasando por lo que es la generación distribuida, y después viene pues, ¿no?, adicionándole las funciones auxiliares, ¿no?, al sistema de generación distribuida.
las estrategias de compensación y las técnicas de compensación. Básicamente la motivación de todo esto es la transición que nosotros estamos viviendo pues de la red tradicional, ¿no?, para lo que es las redes eléctricas inteligentes, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de generación, sea fotovoltaica, eólica, y almacenamiento de energía, en fin, y todo esto ha hecho pues de que la estructura del sistema eléctrico se modifique, ¿no? Principalmente cuando hablamos, por ejemplo, del cliente. Hace un tiempo atrás el cliente era, vamos a decir así, pasivo, o sea, el cliente solo consumía energía. Me estoy refiriendo al cliente residencial, industrial, inclusive comercial. No tenía una participación directa en lo que es, ¿no?, del equilibrio de la energía o de la generación de la energía en el sistema eléctrico, ¿no? Esto ha traído pues entonces al desenvolvimiento primero de los medidores inteligentes, y ahora fíjense que el sistema de distribución, o sea, la concesionaria, y conjuntamente con los usuarios, hacen parte pues del equilibrio. Y eso ha traído pues, ¿no?, es como que ha abierto unas puertas para poder recibir todo tipo, ¿no?, todo tipo de recurso energético que esté disponible. Y estas puertitas obviamente tienen que estar preparadas, ¿no?, con una tecnología de información y comunicación para poder, ¿no?, trabajar entonces en el marco de lo que serían las smart grid, ¿sí? Entonces esto nos lleva a lo siguiente, o sea, que tenemos que tener, ya como hay varios recursos energéticos distribuidos, tenemos que tener un sistema de gerenciamiento de este recurso energético distribuido. Entonces, el sistema de distribución tiene que estar en comunicación ya con los recursos energéticos distribuidos que están atrás del medidor, que serían básicamente las residencias, la industria y el comercio, y el recurso energético distribuido que está adelante del medidor, ¿no? Entonces, es producción, vamos a decir así, a grandes escala. Y todo esto hay un flujo bidireccional, tanto de la información cuanto de la energía. En el caso particular de los recursos energéticos distribuidos, de los recursos que están atrás del medidor, obviamente necesita un agregador, alguien, ¿no?, un agente que consiga gerenciar esta energía, la pueda pasar pues para el sistema general, para poder gerenciar, ¿no?, para poder saber cuánta energía está generando, qué se puede hacer con esta energía, hacer negocio, en fin, y todas sus posibilidades, ¿no?, que nosotros tenemos. Entonces, de este punto de vista, esto del, ¿no?, la inserción de estos recursos energéticos distribuidos, pues trae, ¿no?, el siguiente desafío, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar el recurso energético distribuido? O sea, tanto los usuarios residenciales, industriales y comerciales, ellos pueden libremente conectarse a la red, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, para evitar eso, existen las normas. Las normas nos van a limitar, nos van a dar los direccionamientos de cuáles son las condiciones que tiene que tener aquel recurso energético para que se pueda conectar. Y esto obviamente trajo, pues, una serie de desafíos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, una nueva forma de hacer servicio, ¿no? O sea, el agregador, por ejemplo, que les decía, ¿no?, ahora se va a encargar de gerenciar la energía, por ejemplo, de las casas, ¿no?, porque el dueño de la casa pues no va a tener tiempo para estar mirando si produce energía o no produce energía. Y otra también tiene que ver con el control y la comunicación, con las nuevas tecnologías de control y comunicación. Y esto más es para la parte de lo que es Smart, ¿no? Y otro aspecto importante es, ¿no?, cómo transportar esta energía y cómo electrificar la energía. Por ejemplo, en el caso particular, cuando hablamos de la parte de la agricultura, ¿no?, en las anteriores charlas se ha presentado varios ejemplos en donde, bueno, se necesita pues bombear agua. Para bombear agua se usa un panel fotovoltaico, ¿no? Entonces, se crea un sistema pequeño, ¿ya?, que esto normalmente se puede llamar una microred que está aislada, que no está conectada a la red,
pero que tiene generación, tiene carga y se requiere pues hacer, ¿no?, todo un tratamiento de la energía. Aparte de eso, también tenemos el almacenamiento de energía distribuido a lo largo del sistema y obviamente la necesidad de modernizar pues la red, porque hay redes que están, ¿no?, con 20, 30 años. Esta red necesita ser modernizada ya pensando en lo que son las redes eléctricas. Y obviamente todo esto hace que pues las normas también no se queden atrás y continúen actualizándose conforme se van apareciendo los desafíos, ¿no? Y la actualización reciente de la norma, por ejemplo, del I3E, del IEEE, ¿ya?, en lo que se refiere al recurso energético distribuido, ahora hace parte del sistema, o sea, puede trabajar conjuntamente con el sistema. Y aquí una evolución de la norma que les decía y lo que motiva a los inversores multifuncionales. Fíjense que en un primer momento se hablaba de un recurso distribuido, ¿no?, interconexión de recursos distribuidos, y ahora le han agregado, ¿no?, le han dado una pequeña modificación en donde ya dicen recurso energético distribuido y se habla de la interoperabilidad de estos recursos energéticos distribuidos. Obviamente, para que exista esa interoperabilidad, ¿no?, el inversor ya no puede estar haciendo su papel tradicional de simplemente inyectar la energía del sistema fotovoltaico o del sistema eólico que tenemos ahí, que está conectada a la red, ¿no? Tiene que hacer algo más, o sea, ya tiene que actuar, ¿no?, frente a algún evento que pase, por ejemplo, en la red, ¿no? Y ahí entonces nosotros tenemos pues la evolución de la norma. Fíjense, en el 2003, 2014 y el 2018. No era permitido, podía hacer algo, ahora debe hacerlo. O sea, ahora debe tener pues una regulación activa en la atención, ¿no? Entonces, todo eso son funciones auxiliares que se le puede ir implementando al inversor multifuncional, ¿no? Entonces, ahí, para poder hacer todas estas funciones auxiliares, poder adicionar, necesitamos primero entender el principio de operación de un inversor que está conectado a la red, ¿no? Entonces, básicamente, aquí nosotros tenemos un ejemplo simple para ejemplificar cómo funciona un inversor tradicional. Aquí tenemos, ya, en este caso estamos modelando lo que sería el sistema fotovoltaico, por ejemplo, como una fuente de corriente, ya, apenas para ejemplificar cómo funciona el inversor, ¿no? Entonces, tenemos aquí la corriente que va a ser inyectada a la red, ¿sí?, y ahí el inversor entonces va a inyectar una corriente senoidal y en fase con la tensión, ¿no?, lo que significa que está inyectando potencia activa a la red, ¿no? Fíjense, entonces si el inversor está haciendo su papel de inyectar una forma de onda senoidal perfecta en fase con la tensión, lo que significa factor de potencia unitaria, ¿no? Pero, como les había comentado, los mayores desafíos están a nivel residencial, a nivel comercial, industrial. Normalmente no es un recurso energético distribuido, sino es un usuario que tiene un recurso energético distribuido, ¿no? Este usuario normalmente su característica es una carga no lineal que está conectada conjuntamente con este recurso energético distribuido, ¿no? Entonces, crea un camino para una otra corriente y fíjense cómo se altera, ¿no?, la corriente en la red, la tensión en la red, cuando nosotros observamos que en cuanto el inversor continúa inyectando una corriente senoidal y en fase con la tensión ahora se ha vuelto distorsionada y la corriente por la red está fuera de fase y también tiene distorsión armónica. Entonces, el hecho de que una carga residencial o una carga comercial, por ejemplo, ¿no?, tenga un recurso energético distribuido, esté inyectando a la red, fíjense que mediante la impedancia que nosotros tenemos aquí en la red, puede venir pues a perjudicar lo que es la calidad de la potencia de la red. Por tanto, este sería, ¿no?, la primera generación de los inversores conectados, ¿ya?
Y aquí les traigo una información, porque esto de acá es simplemente para verificar qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un usuario, ¿no? Un usuario, un consumidor que tiene su recurso energético distribuido y está inyectando pues la energía en la red, ¿ya? Esto de acá es un proyecto que ha sido desenvolvido con una concesionaria acá en el Brasil, ya la Unicampi, mediante el profesor Freitas, ya en donde se ha demostrado en un barrio se han instalado 15 sistemas fotovoltaicos que totalizan 36 kilovatios pico, ¿ya? Este gráfico que ustedes ven es el consumo es la potencia activa, el gráfico de la potencia activa para un periodo de medición de 27 días, ¿no? 27 días en un transformador específico, ¿ya? En el caso, acá. Entonces, lo que nosotros podemos observar es de que en un periodo de medición de más de una semana, fíjense que ¿no? Hay flujo directo, o sea, un flujo que viene de la media tensión y va a la baja tensión. O sea, hay un flujo de potencia que está viniendo, ¿no? De la concesionaria a los usuarios, ¿no? Y hay un flujo reverso que está yendo de los usuarios que tienen su sistema fotovoltaico para la red. Y este flujo reverso es 50% mayor que el flujo, ¿no? Y eso hace pues que tenga este comportamiento la potencia. Y eso tiene un impacto, ¿no? Vamos a ver que tiene un impacto acá, ¿no? En el factor de potencia. Fíjense aquí la potencia activa y el factor de potencia cuando no hay inserción de sistemas fotovoltaicos, ¿no? En el transformador. Y aquí cuando hay, ¿no? De sistema fotovoltaico. Y fíjense que en el periodo de mayor generación, ¿no? El factor de potencia llega a 0, ¿no? Lo que muestra que hay un conflicto, ¿ya? Un conflicto entre la norma, pues, ¿no? Porque normalmente el factor de potencia es regulado, es limitado, ¿no? Y esto es debido a que, eso es lo más importante, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto? No es que el sistema fotovoltaico esté consumiendo más reactivo, sino es un problema de flujo de potencia, flujo reverso que está haciendo que este factor de potencia se avance, ¿ya? Para poder entender un poco mejor, vamos a simplificar aquí, ¿ya? Un ejemplo más simple para poder entender de por qué pasa esto. Vamos a pegar este circuito y vamos a intentar pues entender por qué ese factor de potencia baja, ¿ya? Aquí tenemos entonces la red. En este caso, el recurso energético distribuido lo vamos a emular por una fuente de corriente y aquí nuestra carga no, ¿ya? Para eso tenemos la definición de factor de potencia, que básicamente es la potencia activa dividido por la potencia aparente, ¿ya? Aquí estamos considerando apenas los reactivos por simplicidad, ¿ya? Entonces, si esto es el factor de potencia, y cuando nosotros tenemos recurso energético distribuido, la potencia líquida, la potencia activa total en el punto de conexión, va a ser la potencia activa que la carga consume, menos la potencia que el recurso energético está generando, que está siendo inyectada en la red. Por tanto, podemos sustituir esta ecuación en la ecuación del factor de potencia, y el factor de potencia que la red va a ver sería acá, la potencia total, ¿no? La potencia total y la potencia real, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos el resultado, fíjense, en 0,5 activado, o sea, el recurso energético comienza a inyectar potencia a la red, ¿no? Fíjense que en un principio la tensión está acá, en negro, y la corriente en la carga, la forma de onda en rojo, ¿no? Azul es la corriente del recurso energético distribuido que está siendo inyectada, fíjense que no hay, y en 0,5 empieza la inyección. Fíjense que es una corriente senoidal y está en fase con la tensión, ¿no? Está en oposición de fase porque está en el sentido contrario. Significa que está inyectando potencia. O sea, el generador distribuido, el recurso energético distribuido, está inyectando energía a la red con factor de potencia. Pero lo que se ve del lado de la red es de que el factor de potencia disminuye, ¿no? Cae, ¿no? De una condición favorable que estaba en cerca de 0,9, ahora va a pasar pues a una condición de 0,9,
¿no? ¿Y por qué pasa esto? Simplemente por la fórmula del factor de potencia. Fíjense que nosotros no hemos, es decir, el generador distribuido no ha modificado la potencia reactiva. Lo que ha modificado ha sido la potencia total, la potencia líquida, ¿no? En el lado del área. Entonces, si disminuye la potencia líquida, es obvio que el factor de potencia va. Entonces, esto es una cuestión ya de la fórmula del factor de potencia y no del recurso energético distribuido que está haciendo su papel, que está ayudando, ¿no? Está ayudando a la red a aumentar su capacidad, ¿no? Entonces, ¿no? Hay una reducción del factor de potencia debido a la inyección de potencia y no debido a la generación de reactivos ni nada por el estilo, ¿ya? Y lo mismo pasa también cuando nosotros evaluamos la tensión, el desequilibrio de tensión. Fíjense que cuando no hay generación distribuida en el mismo sistema ahí del proyecto que les hablé allá, y cuando hay sistema de generación distribuida. Entonces, comienza a haber un desequilibrio en la tensión. Fíjense aquí, podemos decir que está casi equilibrado, y cuando hay generación distribuida, comienza a haber el desequilibrio, ¿no? La respuesta es simple. Pasa casi lo mismo que pasa con el factor de potencia. Como nosotros estamos inyectando potencia activa, esta potencia activa normalmente tiene una característica de secuencia positiva. Y el factor de desequilibrio negativo, vamos a analizar aquí, es obviamente la secuencia negativa dividido por la secuencia positiva. Entonces, si nosotros estamos disminuyendo, si disminuye la potencia de secuencia positiva, obviamente esto va, ¿no? Y lo mismo pasa con la distorsión armónica de corriente. Tenemos la corriente armónica, toda la corriente armónica dividido por la corriente fundamental, ¿sí? Entonces, si nosotros al inyectar energía en la red estamos disminuyendo la corriente fundamental, es claro que la distorsión armónica total de corriente va a aumentar. Pero fíjense, en los tres casos, esto pasa, ¿por qué? Porque estamos modificando, ¿no? Estamos modificando apenas la componente fundamental, apenas la componente de secuencia positiva, apenas la potencia activa cuando se inyecta, energía en la red, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia de ¿quién? De la forma como se va a evaluar tanto el desequilibrio, tanto el armónico, ¿no? Entonces, ¿por qué multifuncional? Y aquí viene un análisis interesante, ¿no? Si a este mismo sistema, por ejemplo, como está equipado, sabemos que este generador distribuido está equipado con electrónica de potencia, lo podemos hacer de que, pues, ¿no? Compense los disturbios que están asociados a la corriente. Fíjense que, ¿no? Teníamos el generador, el recurso energético distribuido sin la función auxiliar de compensación, ¿no? Y cuando nosotros activamos, ¿no? la función auxiliar para poder compensar todos ¿no? las corrientes indeseadas que la carga está generando, fíjense que el factor de potencia va para 1. Entonces, lo que significa entonces que nosotros estamos compensando, ¿no? los reactivos, mismo aquí disminuya la potencia, ¿no? Entonces, por eso, inversor multifuncional. O sea, va a hacer un trabajo más, ¿no? Pero para poder entender, para poder adicionar este tipo de funciones auxiliares, obviamente, primero precisamos entender, pues, ¿no? cómo va a operar esto, qué necesitamos hacer. Y básicamente, para poder hacer esto, nosotros nos remontamos a la estructura de un filtro activo de potencia, ¿no? Entonces, un filtro activo de potencia tiene electrónica de potencia, instrumentación, sensores, tiene una estrategia de control mediante una modulación y tenemos que generar una referencia para poder compensar el armónico, el reactivo, la corriente de desequilibrio, en fin, en sistemas, ¿no? Entonces, esta es nuestra estructura del filtro activo. Fíjense, tenemos un capacitor aquí, ¿ya? Entonces, la tensión en este capacitor necesita ser controlada. Necesitamos entonces de un generador, de un
de una referencia para poder compensar el disturbio que nosotros queremos, necesitamos de un sistema de control y generalmente después generamos los pulsos para el, ¿ya? Entonces, esa es la estructura básica, ya básica de un filtro. Entonces, básicamente necesitamos medir grandezas eléctricas, ¿no? Como son tensiones y corrientes. Bueno, y la estructura entonces se da hasta. Tenemos nuestra red y tenemos aquí la carga no lineal que está generando, pues, el reactivo, está generando el armónico, el desequilibrio, ¿ya? Entonces, primero, fíjense de nuevo, se crea aquí entonces un camino y obviamente la carga no lineal irá a producir pues, todas las corrientes, ¿no? Entonces, para que el filtro activo pueda hacer su trabajo, necesitamos controlar la tensión en el capacitor, ¿no? Definimos una referencia, tenemos el control de la tensión en el capacitor, en el lado CC, ¿no? En el lado de corriente continua. Después, necesitamos de un sistema que nos genere la referencia para poder generar la corriente de compensación, ¿no? Entonces, y después tenemos finalmente nuestra malla pues, de corriente para poder generar los pulsos y ahí el filtro activo irá a compensar pues, ¿no? Todas las corrientes indeseadas que la carga no lineal está. Entonces, del lado de la red tendremos, si se compensa todo, tendremos pues una corriente senoidal en fase con la tensión, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos aquí es un procesador digital de señales y teorías de potencia que le he puesto aquí porque básicamente nosotros necesitamos pues saber cuál es la referencia, ¿no? Para poder generar. O sea, cuál es la corriente. A partir de la corriente de la carga, ¿no? Vamos a tener que descomponer lo que es armónico, lo que es reactivo, todo lo que genera pues pérdidas en la línea, ¿no? Entonces, para eso usualmente, ¿no? Se usa las denominadas teorías de potencia. Y si no, pueden usar alguna otra estrategia, por ejemplo, igual un PLL, para poder separar la componente fundamental de la corriente y lo que es armónico. Y todo lo que es armónico tú lo puedes compensar, lo puedes hacer para poder, en ese caso vas a tener apenas la compensación armónica y no lo que haces. Y lo que pasa ahora es que nosotros podemos usar esta misma estructura del filtro activo para poder incorporar un recurso energético. Fíjense que la estructura es la misma, no cambia nada, ¿eh? Continuamos necesitando de un generador de referencia. Necesitamos una estrategia de control para poder generar allí los pulsos para ir al impulso, ¿no? Entonces, aquí entonces, fíjense, se va a adicionar una referencia más, ¿no? Una referencia que nos permita que nos permite inyectar la energía que está siendo generada por este recurso energético, ¿no? Entonces, y ahí se continúa con la misma estructura, Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar una señal de referencia para poder compensar el disturbio y para poder inyectar la potencia, ¿ya? Y eso obviamente no es solo eso que podemos hacer, ¿no? O sea, teniendo esta estructura, nosotros podemos entonces podemos hablar ya de dar soporte a la red, ¿no? Por ejemplo, estabilizar el sistema. Podemos controlar la frecuencia, podemos controlar la tensión, ¿no? Podemos hacer la desconexión, ¿ya? Cuando hay un evento en la red, podemos hacer el procedimiento de conexión cuando se restablece la red, podemos hacer una operación coordinada mediante servicios auxiliares para controlar el factor de potencia de la red, ¿no? Entonces, todas estas serían funciones auxiliares que le podemos adicionar al inversor que está conectado. Aparte de eso, obviamente nos permite explotar al máximo la capacidad del recurso energético, ¿no? Optimizar entonces el flujo de energía entre la red y el recurso energético. Y entre otras opciones, por ejemplo, mejorar la calidad de la potencia, ¿no? Mediante la compensación pues, de potencia reactiva, desbalanzo, armónicos,
Y esta compensación se puede dar a nivel local, ¿no? O sea, en cada carga individual o en el punto de acoplamiento común, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una microred, ¿no? O de un barrio, por ejemplo, donde tenemos el transformador ahí que está alimentando a todas las casas, ¿no? Y en fin, entonces hay suficientes acciones que nosotros podemos hacer para que el inversor haga más trabajo, que no esté ocioso. Y ahí viene la multifuncionalidad de los inversores. Y claro, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de los recursos energéticos a base de energía renovable, no, nosotros tenemos intermitencia. Fíjense, esta es la producción, ¿no? De un sistema fotovoltaico, ¿no? Y esto es la producción de un sistema eólico, ¿no? Fíjense que dependiendo del horario, dependiendo del día, no hay producción de energía. Y si la capacidad, por ejemplo, del inversor es esta de acá, fíjense que la mayor cantidad de tiempo se va a pasar sin hacer nada. O sea, es como que hubiera un elefante blanco. Él solo va a trabajar cuando hay energía. Y si no hay energía, ¿qué va a hacer? Entonces, la intención, ¿no? La palabra multifuncional viene pues de la idea de que hay que hacerlo trabajar a su capacidad plena. Pues, ¿cómo lo hacemos trabajar a su capacidad plena? Adicionándole funciones auxiliares. ¿Ah? Entonces, aquí la primera generación, ¿no? De los inversores que apenas tienen el papel de inyectar energía a la red con un factor de potencia, ¿no? Entonces, y el multifuncional, ¿qué nos permite hacer? Nos permite hacer una serie de adiciones, ¿no? Nos permite gerenciar la potencia activa, nos permite modular la potencia activa. Puede haber en un determinado momento que lo que no conviene, no conviene inyectar toda la energía que está siendo generada, por ejemplo, por el recurso energético en aquel momento, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre la generación y el consumo, ¿no? Puede hacer intercambio, ¿no? Intercambio de potencia reactiva, ¿eh? Entre la red y el recurso energético distribuido, tanto a nivel capacitivo cuanto inductivo. Y ahí finalmente también puede compensar pues las corrientes indeseadas, ¿no? Los armónicos, los desequilibrios, ¿no? Y si nosotros a todas estas funciones que le estamos incorporando al inversor, nosotros lo mejoramos, ¿no? Y le agregamos una respuesta a la condición de este sistema, nosotros ya estamos hablando pues de un inversor autónomo ¿no? Que ya te trae pues una respuesta a la variación de la tensión y a la variación de la potencia, ¿no? Entonces a esto nosotros le podemos decir la segunda generación de los inversores que ya tienen funciones de soporte a la red, ¿no? Y si lo controlamos remotamente a esto, obviamente para hacer el control remoto de este inversor, nosotros necesitamos pues de una tecnología de comunicación, de un comando, ¿no? De un comando de las grandezas que envuelve, ¿no? Y a esto nosotros le podemos llamar la tercera generación de los inversores, que normalmente son aplicados en las microredes para poder hacer el control, ¿no? De los inversores que están dentro de la red, ¿no? Hay diversas estrategias de control, ¿no? Operativo, centralizado, descentralizado, pero para esto vamos a recordar que nosotros necesitamos pues, ¿no? Un sistema de comunicación, ¿no? Y obviamente la motivación para esta evolución es que necesitamos pues aumentar, ¿no? La capacidad de hospedar los sistemas, básicamente los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Para poderte producir más energía. Mejorar el sistema, mejorar la calidad de potencia del sistema eléctrico, ¿eh? Y obviamente explorar pues la capacidad máxima del inversor que está, ¿no? Entonces ahí nosotros entonces comenzamos pues a ver, ¿no? La definición de la multifuncionalidad de los conversores. Podemos entonces, en base a su conexión al sistema de potencia, podemos tener una conexión serie, conexión paralelo. Por la forma como se controla, lo podemos clasificar como inversores
formadores de red o seguidores, ¿no? Los formadores de red normalmente son controlados en tensión y los seguidores de red son controlados en corriente, ¿no? Y finalmente, pues tenemos, ¿no?, la compensación y los servicios auxiliares, que ya hemos hablado bastante, que sería, pues, ¿no?, la compensación de los disturbios. Entonces, esa sería una pequeña clasificación ahí, ¿no?, una pequeña clasificación de los conversores en función, ¿no? ¿Y qué ganamos con esto? Obviamente, pues, los servicios auxiliares que tanto nosotros ya hemos hablado anteriormente, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a darle más énfasis va a ser, obviamente, a esta última parte, ¿ya? A la compensación, ¿ya? A la compensación de los disturbios, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos, entonces, entender un poco mejor este sistema de control. Necesitamos entender cómo vamos a calcular, ¿no?, cómo vamos a calcular esta referencia para compensar y cómo vamos a calcular, pues, esta referencia para inyectar la potencia que está siendo generada por el recurso. Y básicamente todo esto se tiene que, ¿no?, está asociado con la generación de una referencia en corriente. ¿Ya? Y con eso, pues, podemos hacer todas las funciones. Entonces, lo que nosotros necesitamos son dos referencias. La primera, que nos permita inyectar la potencia en la red, y la segunda, que nos permita a generar la referencia para poder compensar el disco, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos eso, ¿no? Y aquí tenemos, como ya había comentado anteriormente, tenemos, ¿no?, la malla de corriente, la malla de tensión, y en fin, para poder controlar eso. Pero fíjense que para poder generar tanto la referencia para inyectar la potencia en la red y para compensar el disturbio, necesitamos, pues, de alguna herramienta que nos permita identificar qué tenemos que compensar, ¿no? Y ahí, como les decía, normalmente para eso se usa las denominadas teorías de potencia, ¿ya? Entonces tenemos acá, fíjense, ¿no?, en un sistema monofásico, la corriente que está ahí en el sistema se puede descomponer en una corriente activa, en una corriente no activa. La corriente no activa tiene una parte reactiva y una parte armónica. Lo interesante aquí es que la corriente activa, fíjense, se calcula a base de una conductancia equivalente, lo que significa que la corriente activa te va a transportar toda la potencia activa. Y como tenemos una conductancia, significa que la corriente activa es proporcional a la tensión, ¿ya? Proporcional significa que tiene misma forma de onda y está en fase, ¿no? Y ahí similarmente podemos hacer la parte de los reactivos y la corriente residual, que tiene que ver con la distorsional, ¿ya? En el caso trifásico se aumenta una componente corriente, que sería la corriente de desequilibrio. Calculando los valores eficaces, fíjense que la potencia aparente ahora se decompone en parte activa, reactiva, desbalance, distorsión. Finalmente, podemos observar que el factor de potencia, pues, es influenciado entonces por esos disturbios, ¿no? Por la potencia reactiva, la potencia de desbalance y la potencia de distorsión. Entonces, lo que nosotros tenemos como objetivo es que minimizar, ¿no?, los reactivos, minimizar la corriente de desequilibrio y minimizar la corriente. Lo hacemos como esto mediante la componente en el dominio, ¿no?, la señal de las corrientes asociadas a esos, ¿no? Y obviamente esto, tradicionalmente tenemos la descomposición de la corriente, pero a raíz de esta decomposición se pueden definir algunos factores que nos demuestra que el factor de potencia también se puede descomponer en otros factores que evalúan, por ejemplo, el desfase entre la tensión y la corriente, que es llamado factor de reactividad. Factor de desequilibrio nos va a medir la carga desequilibrada, ¿no? Y el factor de distorsión nos va a medir la no linearidad que ha sido creada por la tensión y la corriente, que normalmente vienen de las cargas no lineares, ¿ya? Y ahora nosotros entonces comenzamos una vez identificado lo que tenemos que compensar, ¿no?, una vez identificado lo que tenemos que compensar, pues ahora pasamos, pues, a la generación, ¿no?, al esquema de control. Primero tenemos que hacer el control del lado CC. Tenemos que tener un balance, ¿no?, entre el lado CC y el lado CA.
Eso lo hacemos mediante la malla de tensión, ¿no? Después pasamos para la generación, ¿ya?, de la referencia para inyectar la potencia en la red, la generación de la referencia para compensar y finalmente, pues, ¿no?, nuestra malla interna irá a inyectar la potencia allí al punto de acoplamiento común, que viene junto la corriente senoidal que va a ser inyectada referente a la potencia activa y la señal de referencia para poder compensar esto, ¿no? Entonces ahí nosotros pasamos entonces primero, ¿cuándo vamos a compensar el disturbio de corriente? ¿Cuál es la estrategia que tenemos o cuáles son las posibilidades? Tenemos dos posibilidades. Primero, vamos a hacer que la corriente en el lado de la red sea senoidal. A esto le llamamos estrategia de síntesis de corrientes, ¿ya? Fíjense aquí, ¿ya? Tenemos la corriente de la carga en azul, bastante distorsionada. La tensión ya está distorsionada también aquí. Aquí la referencia, ¿ya?, para poder compensar. Y fíjense que aquí la corriente por la fuente es una senoide perfecta. Y la tensión, fíjense que es distorsionada. O sea, esta estrategia nos permite entonces compensar todos los disturbios que están asociados. Y otra estrategia es a base de una resistencia, ¿no? Si nosotros analizamos la resistencia es proporcional a la tensión, ¿no? Significa que va a tener misma forma de onda. Fíjense entonces que acá la compensación resulta exactamente proporcional a la tensión. La tensión y la corriente tienen la misma forma de onda y están en fase. Esto de acá resulta en ¿qué? En un factor de potencia unitario, ¿no? En un factor de potencia. Pero la cuestión es ahora, ¿cuál de estas dos estrategias es la más conveniente, ¿no? ¿Cuál de ellas? Para eso, aquí, ¿no?, ustedes pueden encontrar en este artículo, este paper, mayores informaciones, pero se demuestra, pues, que la estrategia de síntesis de carga resistiva, ¿no?, tiene un mejor resultado porque hace la atenuación de los armónicos más adecuada, ¿no? Acá nosotros podemos ver, fíjense que en cuanto a la tensión en la fuente, ya es senoidal, fíjense la tensión en el punto de acoplamiento común, está completamente distorsionada, ¿no? Y la distorsión es bastante elevada. Aquí con esta estrategia, fíjense que la distorsión ya en el punto de acoplamiento común es mínimo, prácticamente lo mismo que la fuente, ¿no? Entonces aquí hay un mejor resultado en términos de atenuación de las. Esto cuando nosotros estamos compensando el disturbio de corriente, ¿ya? Pero lo mismo puede pasar para la inyección de potencia. Nosotros podemos inyectar una corriente senoidal o una corriente que va a emular una resistencia. Entonces tenemos inyección de corriente resistiva, inyección de corriente, ¿no? Lo mismo podemos, ¿no? La pregunta acá también es, ¿cuál de ellos es la más apropiada para poder realizar? Entonces aquí voy a pasar rápidamente para poder saber cuál de estas estrategias es la mejor, ¿no? Se puede montar un circuito resonante en donde nosotros tenemos una carga no lineal, ¿ya? Aquí está el recurso energético distribuido y aquí, fíjense, hay una carga lineal, una carga RL, una carga inductiva, con compensación de factor de potencia con un capacitor, ¿ya? Entonces el capacitor aquí va a compensar el factor de potencia de esta carga. Solo que la configuración de este sistema se hace que, ¿no?, resone en la armónica 11, de orden 11, ¿ya? Que significa entonces que va a haber una resonancia en esta orden. Y vamos a evaluar cuál de estas dos estrategias es la que mejor atenúa esta resonancia, ¿no? Y por consiguiente, la que mejor atenúe será, pues, la estrategia más adecuada. Entonces, este circuito puede ser representado por esto, ¿no?, por este circuito equivalente, en función de sus impedancias y en función de las tensiones y las corrientes, ¿no? Fíjense que en este caso la carga está siendo modelada como una fuente de corriente, el inversor también como una fuente de corriente, ¿ya? ¿Ya? Haciendo uso del teorema de superposición, nosotros podemos separar las contribuciones tanto de la red cuanto de la carga para poder analizar, ¿no? Y aquí apenas, ¿no?, recordando cómo sería la referencia
cuando estamos tratando de la absorción por corriente senoide. Fíjense que aquí es la componente fundamental. O sea, es una senoide. Nosotros estamos imponiendo, ¿no? Estamos imponiendo que esta corriente, que va a ser nuestra referencia, sea una senoide. Aquí, en la absorción de corriente reactiva, no. Fíjense que la corriente tendrá la misma forma onda del punto de acoplamiento común, ¿ya? Y obviamente, haciendo un análisis de esto de aquí, nosotros podemos obtener las funciones de transferencia y aquí podemos llegar pues a la conclusión de que la síntesis de carga resistiva pues es la que mejor tiene un comportamiento lineal, ¿no? Diferente de la síntesis de corriente senoide, ¿no? Que va a representar aquí justamente cerca de la armónica 11 una resonancia, ¿no? Más o menos en 680 Hz. ¿Ya? Entonces, por tanto, ¿no? Nosotros podemos decir entonces que la estrategia, ¿ya? que emula la resistencia, ¿ya? Es la más apropiada porque obviamente pues contribuye con la atenuación de aquella armónica que estamos. Aquí algunos ejemplos, ¿ya? Mayores detalles pueden encontrar en este paper que está aquí abajo, tanto para la absorción cuanto para la inyección de potencia, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Que aquí nosotros obtenemos, por ejemplo, una mejor distorsión de tensión. Aquí tenemos 4.2, aquí 2. ¿Ya? Una vez entendido entonces que tenemos estas dos estrategias, ya sea para la compensación de los disturbios o para la inyección de potencia en la red, ahora podemos pasar a discutir la parte de la... ¿Qué hacemos? ¿Compensamos todos los disturbios o compensamos parcialmente? ¿Cuál es la ventaja de uno para otro, ¿no? Y aquí podemos mostrar la ventaja. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que cuando nosotros tenemos sol, hablando del sistema fotovoltaico, ¿ya? El inversor no tiene pues capacidad para poder compensar todos los disturbios. Y si no tiene capacidad para poder compensar todos los disturbios y nosotros no hacemos nada, ese inversor estará pues trabajando por encima de su capacidad nominal, ¿no? Por encima de aquello que él puede. Entonces, fíjense que cuando hay compensación total, he procesado una potencia mayor de aquello que he permitido, ¿no? Entonces, ahí viene la cuestión parcial. Entonces, se hace una compensación parcial y se baja el nivel de compensación de los disturbios, lo que significa que eso va a tener un impacto en el factor de potencia, ¿no? Nosotros, entonces, no tendremos más factor de potencia unitario, ¿no? Entonces, esta estrategia parcial impone que el factor de potencia sea 0.95. Y fíjense que la estrategia va muy cerca a 0.95. Eso implica, por ejemplo, que la distorsión de corriente no sea reducida, pues, ¿no? Bastante, ¿no? Fíjense. Entonces, tenemos 10.7%, tenemos 2.7% de la distorsión. Pero el detalle es aquí que nosotros estamos respetando la capacidad nominal, ¿no? Entonces, él puede estar haciendo su papel fundamental, su papel principal, que es inyectar energía en la red, y al mismo tiempo, dependiendo de su capacidad remanescente, de su capacidad que sobra, él va a poder mejorar, ¿no? la calidad de la forma de onda de la corriente en la red, ¿no? Y esto obviamente da, pues, ¿no? da origen a otros tipos de compensación, ¿no? A otros tipos de compensación, selectiva parcial, y finalmente la compensación flexible. Vamos a intentar entender lo que sería, ¿no? Cada una de estas estrategias. La compensación total es compensar todos los disturbios, ¿no? Y ahí la compensación parcial es, ¿no? Calcular entonces un factor que nos va a ponderar la forma de onda, ¿no? La forma de onda de la compensación total. Esta es la corriente no activa, lo que nosotros queremos compensar, ¿no? Entonces hacemos una estrategia para poder calcular un K que nos permita, ¿no? Por ejemplo, que nunca sea ultrapasada la capacidad nominal de... Entonces tenemos compensación parcial, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos la compensación selectiva. O sea, en base a una estrategia nosotros podemos decidir compensar solo los reactivos o solo los armónicos, ¿no?
¿ya? Entonces tenemos pues ahí la compensación selectiva. La compensación selectiva también se puede dar a nivel de armónica. Nosotros escogemos, por ejemplo, una armónica específica para poder compensar, ¿no? Por ejemplo, la tercera armónica, la quinta armónica, son esas dos armónicas. El resto no es necesario, ¿no? Y ahí podemos tener la compensación selectiva parcial, que es la más interesante. Lo que significa entonces que podemos o debemos encontrar un factor que nos pondere individualmente tanto el reactivo cuanto el armónico o todo el armónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos atender una norma determinada, nosotros podemos calcular este factor de ponderación a base de la norma. Podemos calcular ese factor de ponderación en base al requisito del factor de potencia, ¿no? Para poder atender un determinado límite, ¿no? Entonces ahí tenemos la compensación, ¿sí? Y finalmente tenemos pues lo que es la compensación flexible, lo que significa que ahora vamos a tener que encontrar esos factores de ponderación individuales, tanto para el reactivo, cuanto para el armónico, cuanto para el desequilibrio sistémico, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta compensación flexible se torna muy más interesante cuando tenemos exactamente los sistemas intermitentes, ¿no? Porque él se va a adaptar conforme a su capacidad que tiene para poder siempre mantener, por ejemplo, un índice de calidad de calidad de potencia en su valor requisito, en su valor mínimo, ¿no? En el caso del factor de potencia, en su valor mínimo, ¿ya? Y en el caso de un sistema trifásico a 4 conductores, pues nosotros tenemos que adicionarle pues la parte del desafío. Y ahora viene el desafío, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor valor para estos factores de ponderación? Nosotros manualmente vamos a tener que programar allí en el DSP, o vamos a hacer un algoritmo, vamos a aplicar una técnica de optimización para poder calcular esos factores que ponderan, ¿no? Las corrientes de compensación, ¿no? Obviamente, si nosotros lo hacemos manualmente, se torna medio que no es tan atractivo, porque requiere pues que se actualice eso. Alguien tendría que estar actualizando permanentemente, cuando lo hacemos automáticamente se torna más atractivo, ¿no? Y aquí algunos ejemplos de estas estrategias que les acabo de comentar con base a eso, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, ¿no?, la compensación selectiva. Fíjense que la compensación selectiva, ¿no?, nos permite compensar solo los armónicos. Fíjense, la corriente en la red se vuelve senoidal, ¿ya? Senoidal, pero está fuera de fase con la tensión. Lo que significa entonces que nosotros hemos compensado apenas los armónicos, ¿no? Esta estrategia puede ser, por ejemplo, bastante interesante para poder combinar bancos capacitivos, ¿no? El banco capacitivo compensa la parte de los reactivos, ¿ya? Y la parte de los armónicos puede ser compensado por los inversores multifuncionales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque primero estoy anulando, estoy cancelando, estoy compensando, después eliminando todos los armónicos. Entonces, con eso me evito que haya algún tipo de resonancia en el sistema. Después viene el capacitor y me compensa, hasta por cuestiones de costo, ¿no? Un capacitor es mucho más barato, por ejemplo, que un filtro, ¿no? Y aquí la compensación del reactivo. Fíjense que la forma de onda está completamente distorsionada, pero la tensión y la corriente. Un aspecto interesante para poder observar esto es de que, fíjense que la compensación de los armónicos, debido a la síntesis de carga resistiva que les había comentado, compensa automáticamente la distorsión en la tensión. Fíjense que aquí la tensión es senoidal, ¿no? Aquí fíjense que cuando no hay compensación, ¿no?, aquí está, es como que me hubieran cortado la parte de encima. Y cuando se compensa el reactivo, fíjense, continúa con esa distorsión. ¿Por qué? Porque el armónico está presente, ¿no? Entonces, la compensación selectiva te trae esa flexibilidad que tienes para poder escoger la compensación. Y aquí el mismo sistema, pero ya cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una caída de tensión, un afundamiento de tensión, ¿no? Y aquí se restablece la caída de tensión, ¿no? Fíjense que compensación total, tensión, corriente en fase,
aquí tensión y corriente en fase, pero ¿no? Distorsionada. Aquí casi senoidal, ¿no? La corriente y la tensión. ¿Ya? Y si a esto le ponemos, por ejemplo, la compensación parcial, es un aspecto bastante también interesante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos la compensación parcial? Entonces, encontramos un K que nos permita, por ejemplo, que nos permita obtener un factor de potencia de 0,8, que nos permita 0,92 y finalmente la compensación, ¿no? Estamos compensando parcialmente. ¿Ya? ¿Ya es hora, Claudio? Te quedan 10 minutos, Helmo, para luego seguir Ya, con preguntas. ya. Entonces, aquí nosotros tenemos ya los 4 tipos de compensación. Entonces, por ejemplo, si la norma específica nos dice 0,92, nosotros podríamos tranquilamente votar como referencia y tener esto de aquí. O sea, no hay necesidad de compensar todo el disturbio, porque el factor de potencia ya está dentro de la norma, ¿ya? Y eso es la misma cosa podemos hacer con los índices de calidad de potencia. Calculamos factores para ponderar y obtener un valor determinado, tanto de factor de desequilibrio cuanto del factor de distorsión total de la corriente, ¿no? Entonces, definimos una referencia y el algoritmo va y lo va a hacer. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Obviamente necesitamos, pues, de un algoritmo que se adapte a toda esta situación. Y aquí es el algoritmo básicamente que se define eso. Se define una referencia para el factor de potencia. ¿Cuánto yo quiero factor de potencia del lado de la red? Se mide la tensión, la corriente, se hacen los cálculos necesarios, se dice, la referencia, ¿no? Está cumpliendo con el límite mínimo de la norma, ¿sí o no? Si es así, se calcula el factor de ponderación, después se activa la función del filtro activo, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver un caso real, ¿no? Fíjense, el primer día, el segundo día y el tercero. El primer día no hay compensación, el segundo día la compensación total, lo que normalmente sería realizado, ¿no? Pero aquí fíjense cómo se va adaptando, ya cómo se va adaptando el inversor para siempre mantener el factor de potencia en un valor determinado, en este caso 0,95, independientemente del consumo de la carga local, ¿ya? Y independientemente de lo que está siendo generado en el recurso energético. Lo mismo lo podemos hacer con la parte, ya con la parte de los índices de calidad de energía. Fíjense aquí, el factor de potencia siempre va a seguir su referencia que ha sido establecida. ¿Ya? El factor de desequilibrio también, pero fíjense que en el primer día, después se va 5%, ¿no? El factor de distorsión, lo mismo. Entonces, él va a seguir, ¿no? Va a tener una flexibilidad independientemente de cuánto está consumiendo la carga y cuánto está generando el recurso, ¿no? Y al finalmente, para poder, ¿no? Otra estrategia, si no hay un algoritmo, se puede usar alguna técnica de optimización que te va a calcular el mínimo valor que se requiere para compensar, ¿no? Fíjense aquí, ya no hay compensación, hay la compensación mínima y la compensación, ¿no? Y esto es interesante también porque el conversor va a ver lo mínimo que puede hacer, traduciendo, ¿no? Lo máximo que puede hacer, ¿no? Lo máximo que puede hacer en términos de compensación, lo que nos va a traer un mínimo de compensación, ¿no? Fíjense que aquí el inversor no consigue compensar totalmente, pero sí se ha mejorado bastante en relación a su condición inicial, ¿no? La corriente en el neutro, fíjense cómo estaba aquí, cómo ahora se ha reducido, ¿ya? Entonces, básicamente era eso lo que tenía, Claudio. He tenido que correr un poco esta última parte, disculpa cualquier cosa. Gracias, Claudio. Ok, muchas gracias, Germo, por tu presentación, estuvo muy interesante. Y ahora, bueno, vamos a abrir la sesión para si algunos asistentes tienen preguntas, por favor levanten la mano y ahí le vamos dando la palabra. César. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, si no me equivoco, en algún punto de la presentación se habló de que aquí se trabaja con la teoría CPT de potencia. ¿Cuál sería la diferencia con la teoría PQ y por qué usar esta en vez de la otra?
Esa es una pregunta interesante. Te lo voy a responder de otra forma. ¿Ya? ¿Qué pasa? Nosotros en nuestro grupo usamos la teoría CPT porque nosotros hemos hecho parte del desenvolvimiento de esta teoría, ¿no? Y nos hemos pasado un buen tiempo probando que la teoría tiene la base suficiente como para poder ser una herramienta útil en términos de compensación, ¿ya? Porque la compensación te permite obtener siempre factor de potencia unitario, ¿ya? Y esta teoría, ella es válida tanto para sistemas con tensiones desequilibradas y tensiones armónicas. O sea, es una teoría que funciona perfectamente para cualquier condición, inclusive cuando hay variación de frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque su base de cálculo está en función de la conductancia equivalente, de una susceptancia equivalente y obviamente de lo que se generan las armónicas, ¿no? Y en base a la diferencia entre la susceptancia y la conductancia equivalente del sistema trifásico y por fase, lo que nos permite caracterizar la carga, nos permite identificar los disturbios que están asociados a la carga. La teoría PQ es una teoría bastante interesante que no se enfoca en el análisis de la carga. O sea, difícilmente, por ejemplo, conseguimos definir, ¿no? Habría que hacer algunas adaptaciones para definir el factor de potencia con base a la teoría PQ, ¿no? Con base a P, con base a Q, a la barrita encima y ¿no? ¿Cómo se llama? En base a estas dos variables, ¿no? Al P barra y al P, no sé cómo se le dice esto acá, lo mismo con la Q, ¿no? Ya. Entonces, fíjense que estas variables son instantáneas, ¿ya? Y difícilmente conseguiríamos, pues, obtener un factor de potencia. Entonces, lo que necesitas hacer con la teoría PQ, necesitas de un PLL para poder, ¿no? Para poder descomponer la componente fundamental y el resto, ¿no? Entonces, esto hace, pues, que si no sabes correctamente lo que estás implementando, puede ser que no obtengas tu resultado que tú esperas. Pero si haces un control adecuado con la teoría PQ, puedes obtener corriente senoidal, ¿ya? Corriente senoidal o potencia constante, ¿ya? Corriente senoidal o potencia constante. No sé si conseguí responder tu pregunta, César. Sí, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? Yo, Helmo, acá está Miguel. Después te pregunto yo. Miguel, adelante. Hola, hola, hola Helmo. Hola, Miguel. Muchas gracias, la presentación súper interesante. Oye, aquí hay un tema que siempre me ha llamado la atención y no he tenido posibilidad de ver un resultado al respecto. Si pones la mira a la 24. La 24. Uh-huh. Aquí es la parte de los gráficos. Generalmente los problemas de factor de potencia, aquí, ¿cierto? El gráfico que se ve abajo a la derecha, ¿ya? Cuando disminuye de manera dramática, ¿cierto? Justo coincide con el pic de generación fotovoltaica, ¿ya? Entonces, claro, al mismo tiempo cuando ocurre eso en la barra, ¿cierto? Es cuando se toma menos energía de la distribuidora en este caso. Perfecto. ¿Ya? Y por lo menos
de lo que yo entiendo cómo se mide aquí en Chile, me imagino que allá puede ser algo parecido, ¿cierto? El factor de potencia facturado finalmente es un promedio ponderado mensual de las lecturas que se ponderan por el nivel de consumo de potencia activa, es decir, justo en esos valores donde el factor de potencia es más bajo, pero al mismo tiempo el factor de ponderación sería bajo, porque se consume menos potencia de la distribuidora. Perfecto. Entonces, teniendo eso en consideración, ¿cuál es el impacto final de trabajar sobre la compensación, el esfuerzo que se realiza en la compensación instantánea? Es que, fíjate, Siendo que el facturado es mensual, esa es mi pregunta. Yo al menos nunca lo he comparado, no lo he hecho. No sé si tú has tenido oportunidad de verlo. fíjate, si nosotros lo mantenemos esto por un mes, ya ese comportamiento de cada día se va a mantener. Y al final, Claro. puede haber la posibilidad de que seas penalizado por bajo factor de potencia. Ujú. Pero fíjate que tú no estás infringiendo, pues eso no es porque el usuario está generando reactivos. Eso viene ¿por qué? Por la fórmula, por esto acá. Que lo que pasa es de que la potencia que consume la carga es descontada, ¿no?, de la potencia que el sistema fotovoltaico está generando. Y eso hace que, fíjate, en la fórmula del factor de potencia, nosotros esta cantidad, mismo que esto se mantenga constante, cae, disminuye. Ujú. Entonces, si nosotros usamos esta fórmula para poder penalizar el factor de potencia, ese usuario pues va a ser penalizado. Lo que normalmente todos los medidores hacen es esto acá. Entonces, lo justo sería ¿qué? Lo justo sería de que no se considere esto acá para tarifar el factor de potencia. Simplemente tendría que ser esto acá. Lo que normalmente lo puede hacer un medidor, ¿entiendes? Ujú. Entonces, un medidor sabe lo que viene de la red y sabe lo que viene del sistema fotovoltaico. Claro. Entonces, para poder tarifar, él ignora, la fórmula tiene que ignorar lo que viene del sistema fotovoltaico y solo tiene que considerar lo que viene de la red. Bueno, esa sería una posibilidad para no estar infringiendo, ¿no?, para no tener equivocación en la fórmula, ¿no? Pero Ujú. si se dice que es esto de acá, el factor de potencia, va a tener que pagar, pues, ¿no? Va a tener que pagar por el bajo factor de potencia. Claro. Entonces lo que tú muestras en la gráfica anterior es el Aquí, factor de potencia calculado. aquí por eso hice este ejemplo simple, Ajá. para poder explicar mejor lo que pasa con el factor de potencia. Entonces, te das cuenta que el simple hecho de que él esté inyectando energía en la red, por la fórmula que ha sido implementado, se está disminuyendo el factor de potencia. Pero eso no significa que la carga esté consumiendo más reactivo, sino que la potencia líquida ha disminuido, ¿no? Claro. Perfecto. O sea, Y lo que obviamente eso se podría, por ejemplo, si es que se va a hacer una multifuncionalidad, basta compensarlos, ¿no? Basta compensar la parte de la corriente indeseada. Fíjate que tú vas a tener factor de potencia unitaria, porque lo único que va a sobrar ahora es potencia activa. Independientemente cuánto viene de la red y cuánto viene del sistema fotovoltaico, tú tienes potencia activa, entonces el factor de potencia va a ser unitario. Claro. Claro. Y esto Entonces la gráfica que tú muestras, esa gráfica en verde de la ponencia 24, es la gráfica de esa fórmula, que se hace es de cero esa cuando forma. la potencia se hace cero. Perfecto, sí, es de esa forma, es de esa forma. Ya, Perfecto. ya, perfecto. Ya, ahí está mi confusión. Ya. Gracias. Gracias, Ángel. Ese es un punto interesante, por ejemplo, Sí. que se tiene que rediscutir, ¿no? La cuestión de la norma.
A veces la norma te dice, ¿cómo? Se penaliza el factor de potencia, pero ¿cómo tenemos que calcular? Claro, ¿Cuál es la fórmula cierta para cuál condición? ¿Y cómo tengo que aplicar cuando hay un sistema fotovoltaico? claro. Ya, muchas gracias, Gil. ¿Más preguntas? Yo por el momento, Helmo, te quería preguntar respecto de lo que tú comentaste, de lo que tú llamaste inversores convencionales y inversores multifuncionales. En tu experiencia o lo que tú has podido trabajar allá en Brasil o en otras partes, ¿esto ya se está adoptando en la industria, el tema de inversores multifuncionales, o es un tema incipiente? Si nos pudieras hablar más de eso. Mira, lo que yo ya sé, por ejemplo, a nivel de inversores que son utilizados para paneles fotovoltaicos, todavía la industria tiene un cierto, como todo, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció el filtro activo era medio que es muy caro, no necesito. Ahora, cuando se habla de sistemas de almacenamiento de energía, por ejemplo, ahí ya hay funciones auxiliares que tú puedes hacer. Ahí ya se permite la multifuncionalidad, por ejemplo, ya hay una otra industria que sí se ha interesado con la parte de almacenadores de energía, ¿no? Con la parte de inversores para sistemas fotovoltaicos todavía hay una cierta, ¿cómo se le dice? Una cierta ¿Reticencia? sí, hay como que no quieren todavía, están muy así, no dicen, ¿no? Una cierta resistencia, ¿no? A eso. Pero poco a poco todo indica pues que al final se va a tener que llegar a eso. Porque es una línea de comando que tú le adicionas allá al inversor, ¿no? Al DSP. Calculas una referencia, le pones y allá y va a ser. O sea, no es muy difícil, eso no te va a generar ningún tipo de prejuicio cuando estés programando el sistema, nada. O sea, Ok, Helmo, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No, al parecer no. Ok, con eso concluimos la charla de hoy día. Muchas gracias, Helmo, por tu excelente charla, muy interesante. Y bueno, gracias a los asistentes por conectarse hoy día y nos veremos en la cuarta charla que se va a anunciar prontamente, y ahí en esa oportunidad tendremos un profesor de la Universidad de Nottingham de Reino Unido, ¿ya? Así que atentos ahí a las redes para que vean cuándo va a ser esa charla. Eso, damos por concluido la sesión de hoy día. Reitero nuevamente, Helmo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ahí estamos en contacto. Que estén bien. Saludos a Gracias, todos. Helmo. Chao. Gracias, a ti las Claudio. gracias, Claudio, a ti Chao, y cuídense. todos los que están ahí. Gracias, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.